El éxito o el fracaso, queridos amigos y queridas amigas, el éxito o el fracaso siempre es relativo. Comparado a la portada que hemos puesto de Julio Iglesias, comparados a Julio Iglesias todos somos fracasados. Entonces es según con qué te compares, ¿no? Ahora, hay algo ineludible que te distingue como fracasado o como hombre exitoso. Y esto es no otra cosa que la conciencia de fracaso. Para adquirir una personalidad triunfante, ganadora, primero tienes que ser consciente de tu fracaso. Pero hay algunos que quieren huir de ello toda la vida, de sus fracasos. Entonces se engañan. ¿Por qué se engañan? Porque todos hemos de pasar por el fracaso en un momento u otro de nuestras vidas, si queremos crecer. Entonces, yo me acuerdo que en mi vida bohemia, en el buen sentido, en el mejor sentido de mi adolescencia, pues decía algo todas las noches que salía los fines de semana con un amigo y decía: soy un fracasado, le decía, soy un triunfador. ¿Sabes por qué soy un triunfador? Y le hacía que me preguntara, ¿por qué eres un triunfador? Y entonces yo le respondía, porque soy un fracasado. Claro, y decía bien, a mis 20 años. Decía bien porque es que tenía conciencia de fracaso. Ese es el primer paso al éxito. El primer paso a ser un ganador es tener conciencia de fracaso. ¿Verdad? Entonces, también podríamos hablar, antes de entrar ya en el tema, del caso de un jugador de la NBA de primeros del siglo XXI que se llamaba Rodney Buford. Y esto lo utilizo de broma hablando con mi amigo que más hablo de baloncesto con él, porque Rodney Buford era muy impetuoso, pero con todo lo impetuoso y ofrecido en ataque que era más bien lo que se llama un chupón, un individualista en ataque. Con todo ese ímpetu tiró por tierra su carrera. Con ese atrevimiento fue echando por tierra su carrera. Una carrera que prometía porque tenía grandes cualidades, pero a base de ese ímpetu, pues acabó siendo un defecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tomaba responsabilidades que no le tocaban en ataque, habiendo otros más aptos que él, y en definitiva no supo montárselo y tiró su carrera. Entonces, ese es el caso de un fracasado, ¿verdad? Ahora, vamos ya al tema. Lo que tienes que abordar de una vez por todas, si quieres dejar de ser un fracasado y te sirva esta enseñanza como ayuda, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer, primero, atribuir a otros fracaso cuando no tienes ni idea de sus vidas, ¿verdad? Ni siquiera, sino que se basan tus juicios en un prejuicio, ¿verdad? Porque no conoces nada, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, lo primero que tienes que hacer para dejar de ser un perdedor, un fracasado, es dejar de ser un berraco desvivido por afectos, porque eso te hace un famélico, no te hace familia, te hace famélico, un muerto de hambre, ¿verdad? Entonces tienes que dejar de ser un berraco desvivido por afectos, es decir, te escoñas para obtener un afecto, para obtener un rédito afectivo, ¿verdad? Vagabundeas, mendigas por afecto. Esto es lo primero que tienes que dejar si quieres empezar a ser un ganador.
y dejar de ser un fracasado. Ahora, preguntas a hacerte. Preguntas a hacerte para situarte en si eres un fracasado o no, porque en el momento que lo identifiques ya comienzas a ser un ganador. Pero primero has de adquirir esa conciencia de fracasado. Ahora, tienes que hacerte las preguntas pertinentes para no pasarte la vida engañándote. ¿Verdad? Y que no tenga que ser otro al final quien te abra los ojos acerca de tu propio fracaso, porque eso es más lamentable todavía, que darte cuenta tú de que eres un fracasado, que te lo diga otro, ¿verdad? Entonces las preguntas es, por ejemplo, ¿has conseguido el físico que deseabas tener? Estos son de los primeros flecos que uno debe de resolver. ¿Tu aspecto físico es el que deseabas tener? Esa es la primera pregunta. Ahora, por supuesto, hay físicos extraordinarios que no se sienten triunfadores, que no se sienten ganadores, que tienen complejos, ¿verdad? Pero te va a ayudar siempre a adquirir el físico que deseas tener. Segunda pregunta, ¿estás contento con la estatura moral que has adquirido? ¿Se te satisface a ti mismo tu altura de miras en cuanto a moralidad, espiritualidad? La estatura moral que has alcanzado ¿es la que querías alcanzar? ¿Responde a tus necesidades espirituales, no ya tanto afectivas, sino espirituales? ¿Mm? ¿O te quedas corto? ¿Te quedas corto de estatura a ese nivel que tú te marcaste como objetivo, moralmente? Por ejemplo, hay gente que se plantea ser una buena persona, ¿no? Y de eso hace su plan de vida. Bueno, ¿lo has conseguido? Otra pregunta, ¿qué metas has conseguido? ¿Qué metas? No sé. Siempre hay metas, marcarse metas es bueno, aunque al final todo sea vanidad, pero has conseguido estudios, has conseguido destacar en el deporte, por ejemplo. ¿Qué metas has conseguido? ¿O no has conseguido nada que te distinga de otros? ¿Qué metas has conseguido? ¿Qué adversidades has superado? Que es una pregunta más importante todavía que la de qué metas has conseguido. Más clave es todavía qué adversidades has superado. Cuando todo apuntaba a que no, pudiste sí. ¿Qué adversidades has superado? Esto distingue totalmente a una persona que deja de ser un fracasado. Vence adversidades, impedimentos, obstáculos. Otra pregunta para conocer si eres un fracasado. ¿Eres un buen esposo? ¿Cómo tratas a tu mujer? ¿Eres un buen esposo o eres un machista? ¿O eres un que no valora ni siquiera, no sabe valorar ni darle el espacio a la mujer? ¿Eres un egoísta? ¿Eres un buen esposo? ¿Te casaste enamorado? Porque si te casaste enamorado, eres un ganador. Pero si no te casaste enamorado, desde siempre estás abocado al fracaso. Porque eso es ya el fango del fracaso, no casarte enamorado. ¿Eres un buen hijo? ¿Eres un buen hijo? ¿Verdad? ¿Podrían preguntarle a tus padres por ti y tus padres hablarían sinceramente bien de ti? ¿Eres un buen hijo? ¿Verdad?
¿Eres un buen hermano? ¿Hablarían tus hermanos bien de ti, de tu carácter? ¿Amas el ejercicio de la voluntad y el estudio? ¿Amas poder ejercer tu voluntad? ¿No dejarte llevar por la corriente del mundo? ¿Lo valoras? ¿Lo amas? ¿El poder ejercer tu voluntad? ¿Poder ejercer, por ejemplo, tu voluntad en el estudio? ¿O amas más la adrenalina del conflicto? ¿Qué amas más? ¿La voluntad y el estudio? ¿Tu propia voluntad? ¿El estudio de las cosas? ¿O amas más la adrenalina del conflicto? Y por eso no le pones voluntad a nada, porque te la pasas mejor discutiendo, porque como el conflicto te causa adrenalina, más que superar un obstáculo, más que vencer una adversidad, ¿verdad? El conflicto te ofrece una adrenalina que vas persiguiendo, eso es síntoma de fracasado. El dolor te causa adrenalina, fracasado total. Miren, yo cuando maduré como persona con mi mayoría de edad, que estoy bastante orgulloso de la vida que llevo desde mi mayoría de edad, desde mis 18 años, yo cuando maduré tuve que aprender a dejar, a no imponerme mi criterio sobre otros y dejar en el extravío, aun con el dolor de mi corazón, a mis padres, porque mis padres no sabían ver otras cosas. Entonces, a mis 20 años, aprendí a madurar. ¿Cómo se aprende a madurar? Si la gente quiere estar en un extravío, en un perderse a ellos mismos, un extravío en el que entran pues todos estos actos fracasados, ¿verdad? De amar más, por ejemplo, la adrenalina del conflicto, pasarte discutiendo y con problemas de mala muerte, que ejercer la voluntad para superar cualquier obstáculo, ¿verdad? Y vencer adversidades. Entonces, a partir de que yo me doy cuenta de que mis padres no van a comprender otra cosa, no trato de imponer mis criterios, mis hechos, mi forma de ver la vida, sino que desde entonces no les di más problemas. Me remití a hablar con ellos como quien habla con niños chicos. Entonces en 1 Corintios 15:33 vamos a estar viendo ya Biblia. Primera de Corintios 15, verso 23. Verso 33, perdón, 33. 15:33 de Primera de Corintios. Dice así: no erréis. ¿Cómo se yerra? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces no puedes conversar por ocio, no puedes conversar para reprochar, porque eso entra dentro de malas conversaciones, ¿verdad? Tú puedes advertir las cosas, pero no puedes insistir en el reproche, en toda clase de errar, ¿verdad? Y por supuesto no pueden ser tus conversaciones ociosas, y malas conversaciones también se refiere a conversaciones ociosas de las cuales tenemos que dar cuentas, ¿verdad? Tomarte la vida a broma,
como una pachanga continua. No, la vida es cosa seria, porque a nada que te descuidas, dejas de ejercer tu voluntad, te dejas llevar por la corriente y acabas donde no deseas. Por ejemplo, ¿no? En Gálatas 6:7:1, en el libro de los Gálatas 6:7, Gálatas 6:7, dice así: no os engañéis. Si os engañáis a vosotros mismos, sois los más fracasados de todos. No os engañéis. Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es el principio fundamental que tienes que atribuirte y escribirte en el encefalograma si quieres triunfar en la vida. Si quieres adquirir de verdad notoriedad en quien debes adquirirla, ¿verdad? Que es lo que sea elogiable, lo que sea amable. Eso es lo que interesa, adquirir notoriedad positiva, ¿verdad? No os engañáis, Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Esa es la máxima que has de entender y a partir de ahí echar a andar en la vida. Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. Dice así, mis preciosos y mis preciosas. Dice, ¿no sabéis que los injustos, si no sabéis esto, aunque ministréis Biblia, si no sabéis y no entendéis esto, aunque ministréis Biblia, sois fracasados a un nivel subterráneo? Porque dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. En Judas 1:13, en Judas 1:13 dice así, hablando de los inconstantes, de los que no ejercen ni su voluntad. Y al no ejercer ni tu voluntad, de verdad que estás cao en cuanto a fracaso se refiere, porque dice Judas, verso 13, porque es el capítulo que hay. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes, ángeles caídos, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Dios habla hoy. Son violentas olas del mar, fracasados, conformistas. No ven la adversidad a superar, no se marcan una estatura moral a adquirir, no desean ejercer la voluntad más que aman la adrenalina del conflicto, eso es su todo, la adrenalina del dolor. Son violentas olas del mar que arrojan como espuma sus acciones vergonzosas. Son estrellas que han perdido su rumbo y están condenadas a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Deuteronomio 27:18, tomando de Torá. Dice,
Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, Emet. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero. Fíjense, maldito es lo contrario a triunfador, a ganador. Maldito es fracasado. Ahora, como en las corrientes ilustradas gustan del malditismo, pues entonces ahí tienen la oscuridad preparada. La oscuridad. Eso sí que va a ser el limbo. Mejor no haber existido, ¿verdad? Maldito el que hiciere errar el ciego en el camino, y dirá todo el pueblo Emet. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito. Y dirá todo el pueblo Emet. Así que abstente de ser un fracasado. No practiques esto. No perviertas el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Bueno, ¿y de la viuda cómo? Se le quita el derecho de la viuda a rehacer su vida. Eso ya es no defender el derecho. ¿Qué me dicen? Claro. Si porque la viuda ha estado con un familiar tuyo, la condenas a quedarse siempre viuda, esto es ser maldito, porque no defiendes la causa de la viuda. Perviertes su derecho. Proverbios 12:26. En Proverbios 12, verso 26, dice así: el justo sirve de guía a su prójimo. El justo te puede indicar cómo dejar de ser un fracasado. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar, porque es que eligen un camino de error. Isaías 30:28 dice así: su aliento cual torrente que inunda, ahora ya menos. Por eso está el cielo más despejado y puedes respirar un oxígeno más puro, porque los impíos están respirando como los cobardes e incrédulos que son, ¿verdad? Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello. Bueno, aquí cuando habla de aliento se refiere al Todopoderoso. Dice, su aliento, del Eterno bendito sea, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Profecía cumplida. Octubre, últimos de octubre de 2020. Jeremías 23:32. En Jeremías 23:32 dice así: he aquí, dice Yahweh, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Le dicen al pueblo lo que quiere oír el pueblo. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahweh. Jeremías 56.
56 del libro de Jeremías. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, fracasaron. Ovejas perdidas. Sus pastores, los pastores de mi pueblo, las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Fracasados. No para tener una actitud gregaria, sino todo lo contrario. Porque si la oveja se pierde, se hace errante por los caminos, no encuentra un redil acorde con sus intereses, contra sus no limitaciones, o sea, a favor de no encontrar limitaciones, ¿no? Con otros que también venzan limitaciones, un redil oportuno para esa ovejita, ¿verdad? En el momento que se extravía, pues da con sus huesos, con desierto, con alacrán, con serpiente, con lobo. Amós 2:4. En el libro de Amós 2:4, dice así: así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo. ¿Por qué no vas a revocar el castigo? De Judá, incluso de Judá, porque fíjense, Judá, que fue el que más se focalizó en la Torá, supuestamente. Miren, porque menospreciaron la Torá de Yahweh y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras. Vean la televisión. Mentira tras mentira, no se cansan de mentir. En pos de las cuales anduvieron sus padres. Y ya para acabar, Miqueas 3:5. En Miqueas 3:5 dice así ya como último verso que vamos a leer: así ha dicho Yahweh acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Ahí sí, esos falsos profetas cuando tienen algo que comer dicen paz. Y al que no les da de comer, ¿qué le hacen? Proclaman guerra contra él. Fracasados van de mal en peor, ¿verdad? Así que ese es el manual para cómo dejar de ser un fracasado, porque es que para ganar no escuches a los que hacen errar al pueblo. No escuches cuando te dicen paz solo porque les das de comer. Ten ese discernir. Entonces, ya para acabar, ahora se lleva mucho eso de decir la personalidad tóxica, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que deberíamos apuntarnos. No te juntes con fracasados para ser fracasado, porque el fracaso es tóxico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente está en fracaso. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente son berracos desvividos por afectos.
se desviven por afecto, son mendigos del afecto, de sus familias, de sus comunidades, de sus puestos de trabajo. Mendigos de afectos, ¿verdad? Entonces, deja de ser un fracasado, ama el ejercicio de tu voluntad con el que vas a cambiar poco a poco tu estatus, con tesón, ¿verdad? Con estudio, con trabajo, ¿verdad? Y ya está. Y no ames el conflicto, la adrenalina del conflicto, sino que a quien se extravíe, quien quiera ser una de esas ovejas descarriadas, déjales. Haz de tu vida algo digno de ser vivido. Deja de ser un fracasado. Sé un buen esposo. Vence adversidades. Consigue metas. Alcanza la estatura moral que te prometiste a ti mismo. ¿Verdad? Y vive. Deja de ser un fracasado. Shalom a todos. Buenos días. Y en esta tarde, si Elohim lo permite, también estamos con el tema de latín, en su parte número 36 será, si no me equivoco. Así que shalom, buenos días a todos. Shalom, shalom.